¿Qué hubiera pasado si Boruto se convertía en un ninja renegado? Capítulo 2. El equipo 7 continuó la búsqueda durante días. Las primeras horas fueron intensas, siguiendo las huellas que Boruto había dejado en los bordes de la aldea. Sarada, Mitsuki y Konohamaru estaban decididos a encontrarlo, pero pronto comenzaron a darse cuenta de que la tarea no sería tan sencilla como esperaban. Cada rastro que seguían los llevaba a un callejón sin salida. Una huella aquí, una marca en un árbol allá, pero ninguna llevaba a Boruto. Era como si estuviera jugando con ellos, dejando pistas deliberadas para confundirlos. Sarada miró alrededor del último punto donde habían rastreado su chakra. El suelo estaba lleno de huellas, pero todas llevaban a direcciones diferentes. Había al menos 5 senderos posibles. Esto no tiene sentido, dijo Sarada, frustrada, mientras apretaba los puños. Está jugando con nosotros. Mitsuki, con su usual calma, inspeccionó las marcas en el suelo. No está jugando. Está siendo cuidadoso. Está usando clones para crear rastros falsos. Es un movimiento inteligente, pero eso significa que realmente no quiere ser encontrado. Sarada lo miró, incrédula. ¿Cómo puedes decir eso con tanta tranquilidad? Es nuestro amigo. ¿Por qué haría algo así? Mitsuki bajó la mirada por un momento, como si considerara sus palabras con cuidado. Porque sabe que si lo encontramos, lo traeremos de vuelta. Y ahora mismo, Boruto no quiere volver. Las palabras de Mitsuki cayeron como un balde de agua fría sobre Sarada. Durante días, había sostenido la esperanza de que Boruto estuviera perdido, confundido, y que solo necesitara un pequeño empujón para regresar. Pero la realidad era más dura de aceptar. Boruto no quería regresar. Konohamaru observó el intercambio en silencio, sintiendo el dolor en los ojos de sus estudiantes. Finalmente, dio un paso al frente, con expresión seria. Es suficiente. No podemos seguir persiguiendo rastros que no nos llevan a ninguna parte. Boruto ha tomado su decisión, y ahora depende de él. Sarada se giró hacia él, incrédula. ¿Eso es todo? ¿Vamos a rendirnos? No podemos dejarlo solo. Él es parte de nuestro equipo. Konohamaru suspiró, sintiendo la carga de su responsabilidad como líder. Sarada, entiendo cómo te sientes. Todos lo sentimos. Pero Boruto es un ninja excepcional. Si no quiere ser encontrado, no lo será. Esto no significa que lo abandonemos, pero tenemos que aceptar que ahora mismo no podemos hacer nada más. Con el corazón pesado, el equipo 7 comenzó su camino de regreso a la aldea. Sarada caminaba detrás de los demás, con la mirada fija en el suelo. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo llegar a esto?, murmuró para sí misma. Mitsuki, que caminaba a su lado, la miró de reojo. Boruto es fuerte, pero también está herido. Hizo esto porque no sabe cómo enfrentarse a todo lo que está pasando. Tal vez no podamos ayudarlo ahora, pero eso no significa que no podamos intentarlo en el futuro. Sarada asintió lentamente, aunque el dolor no desaparecía. Prometo que lo encontraré. No importa cuánto tiempo me tome, no voy a dejar que se pierda en el camino. Cuando el equipo 7 regresó a Konoha, Konohamaru fue el primero en informar a Naruto y Hinata. Las palabras pesaban en su boca mientras explicaba lo que había ocurrido. Hokage-sama, hicimos todo lo posible. Rastreamos cada pista que encontramos, pero Boruto es ingenioso. Usó clones para despistarnos. No pudimos encontrarlo. Naruto apretó los puños, su rostro mostrando una mezcla de ira y desesperación. ¿Así que eso es todo? ¿Mi hijo está solo allá afuera y no podemos hacer nada? Konohamaru bajó la mirada. No es fácil decirlo, pero Boruto ha tomado medidas para asegurarse de que no lo encontremos. Esto no significa que hayamos renunciado a él, pero por ahora, debemos confiar en que encontrará su camino. Hinata, que había permanecido en silencio, rompió a llorar. La idea de que su hijo estuviera solo, herido y perdido en el mundo, era un dolor que no podía soportar. Naruto la abrazó, aunque él mismo sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos.
Lo traeré de vuelta, dijo Naruto en voz baja, como si intentara convencerse a sí mismo. No importa cuánto tiempo me tome, lo encontraré. Boruto avanzaba rápidamente entre los densos bosques que marcaban el límite de Konoha. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, emociones encontradas que lo empujaban a seguir adelante sin mirar atrás. Había dejado atrás a su familia, a sus amigos, y todo lo que alguna vez había considerado su hogar. Ahora, el peso de esa decisión empezaba a caer sobre él, pero no podía detenerse. El joven ninja había trazado su plan con cuidado. Sabía que Konoha no tardaría en enviar equipos tras él, por lo que necesitaba moverse rápido y aprovechar su conocimiento del terreno. El país de las cascadas, con su accidentada geografía, sus ríos interminables y sus cañones profundos, era el lugar ideal para ocultarse. Allí podría perder a cualquier perseguidor y empezar de nuevo, lejos de la sombra de su padre y las expectativas que siempre lo habían perseguido. Mientras corría, recordó las lecciones de geografía que había recibido en la academia. El país de las cascadas era famoso por sus enormes cataratas y su terreno irregular, lo que lo convertía en un desafío incluso para los ninjas. Si llego allí, nadie podrá encontrarme. El camino hacia el país de las cascadas no era fácil. A pesar de que Boruto había planeado bien su ruta, el terreno se volvía cada vez más complicado. Rocas irregulares, ríos que cruzaban su camino y desfiladeros que parecían no tener fin lo obligaban a detenerse constantemente para buscar rutas alternativas. Durante las noches, se refugiaba bajo árboles densos o en pequeñas cuevas. Usaba su chakra con cuidado, asegurándose de no dejar rastros visibles. Había aprendido a pescar en los ríos cercanos y a usar su entorno para sobrevivir, pero cada día que pasaba, sentía como la soledad comenzaba a pesarle más. Al amanecer, Boruto llegó al río que marcaba el límite con el país de las cascadas. Las aguas eran rápidas y peligrosas, pero no tenía otra opción. Se preparó para cruzar, concentrando su chakra en los pies para caminar sobre el agua. Sin embargo, mientras avanzaba, una fuerte corriente lo hizo perder el equilibrio por un momento. Recuperó la postura con dificultad, su respiración agitada por la tensión. No puedo permitirme errores, se dijo a sí mismo. Finalmente, llegó al otro lado del río, mojado y agotado, pero con la satisfacción de haber cruzado uno de los obstáculos más grandes en su camino. Ahora estaba oficialmente en el país de las cascadas. Esa noche, mientras descansaba en una pequeña cueva, Boruto observó su banda ninja rayada, el símbolo de su decisión de dejar atrás todo lo que conocía. ¿Realmente hice lo correcto?, murmuró, sus dedos rozando la banda. Pensó en su madre, en su hermana Imawari, en sus amigos del equipo 7 y, aunque no quería admitirlo, en su padre. A pesar de su enojo, había una parte de él que deseaba que todo hubiera sido diferente, que no hubiera tenido que huir. Pero no podía permitirse dudar. Había tomado una decisión, y ahora debía vivir con las consecuencias. No hay vuelta atrás, susurró, cerrando los ojos mientras el sueño lo envolvía. Tras varios días de travesía por los terrenos accidentados del país de las cascadas, Boruto llegó a un punto crucial de su huida, una carretera principal que conectaba varias aldeas y ciudades pequeñas. Sabía que cruzar ese camino con su apariencia habitual sería un riesgo demasiado grande. Las patrullas de ninjas de otras aldeas o incluso mercenarios podrían reconocerlo si ya se había difundido información sobre su deserción. Antes de salir del bosque y pisar la carretera, Boruto se detuvo junto a un río para mirar su reflejo en el agua. Su cabello rubio y sus características faciales eran demasiado distintivas. Respiró profundamente y juntó las manos, formando sellos. Engen no Jutsu. En un instante, su apariencia cambió. Su cabello ahora era de un color castaño oscuro, corto y desordenado. Sus ojos azules brillantes se transformaron en un tono marrón opaco. Incluso su ropa cambió de aspecto, ahora luciendo como la de un simple viajero, con una capa larga que cubría la mayor parte de su cuerpo. Mirándose nuevamente en el reflejo del río, Boruto sonrió levemente. Esto debería funcionar. Nadie me reconocerá. Llegando a la carretera principal. Con su nueva apariencia, Boruto salió del bosque y comenzó a caminar por la carretera.
El camino estaba concurrido, lleno de comerciantes con carretas, viajeros y algún que otro ninja de bajo rango protegiendo convoys. La actividad era mucho mayor de lo que esperaba, y cada vez que alguien lo miraba, sentía un pequeño nudo en el estómago. Relájate, se decía a sí mismo en voz baja. Para ellos, solo soy un chico más. Tras varios días de viaje, Boruto llegó a las afueras de Shimizu, una pequeña ciudad en el país de las cascadas, conocida por sus mercados animados y sus canales que atravesaban las calles principales. Desde la distancia, la ciudad parecía un remanso de calma en medio de su tumultuosa huida, pero sabía que debía proceder con cautela. Aprovechando un claro en el bosque, Boruto reforzó su transformación con el Engen no Jutsu. Observó su reflejo en el agua cristalina de un arroyo cercano, cabello castaño oscuro, ojos marrones y una ropa sencilla que no llamaba la atención. Parecía un viajero cualquiera, alguien que fácilmente se perdería entre la multitud. Esto debería mantenerme a salvo por ahora, murmuró, ajustándose la capucha. Con ese pensamiento, se dirigió hacia la entrada de Shimizu. Al entrar a la ciudad, Boruto quedó impresionado por el bullicio. Las calles estaban llenas de comerciantes que ofrecían productos locales, pescado fresco de los ríos cercanos, frutas tropicales y herramientas de fabricación artesanal. Los canales serpenteaban por las calles, reflejando la luz del sol en sus aguas tranquilas, mientras pequeños botes navegaban llevando mercancías. Aunque el ambiente era relajado, Boruto no podía evitar sentirse tenso. Cada vez que alguien lo miraba, sentía que podrían descubrirlo. Caminaba con paso firme, tratando de mezclarse entre la multitud sin llamar la atención. Al llegar a una plaza central, Boruto vio una taberna pequeña y discreta, llamada el Remanso del Río. Era perfecta para descansar un momento y obtener información sin levantar sospechas. Entró y eligió una mesa al fondo, donde la luz era tenue y las miradas curiosas eran escasas. Una camarera de mediana edad se acercó. ¿Qué vas a tomar? Boruto levantó la vista, forzando una sonrisa tranquila. Solo agua y un poco de pan. La mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y desinterés. ¿De dónde vienes? No pareces de por aquí. Boruto apartó la mirada un instante antes de responder. Solo soy un viajero de paso. Estoy buscando trabajo en alguna de las aldeas cercanas. La camarera pareció aceptar la respuesta sin más preguntas y se retiró. Boruto suspiró aliviado, aunque sabía que no podía bajar la guardia. Mientras esperaba su comida, Boruto agudizó el oído para escuchar las conversaciones a su alrededor. Una en particular llamó su atención. Dicen que Konoha está en caos, dijo un hombre corpulento en una mesa cercana. El hijo del Hokage ha desaparecido, y al parecer, desertó después de los exámenes Chunin. ¿Desertó? Respondió su compañero. ¿Por qué haría algo así? Algunos dicen que tuvo un altercado con su padre durante los exámenes, algo relacionado con hacer trampa. Pero quién sabe. Todo suena extraño. Boruto apretó los dientes al escuchar esas palabras, pero mantuvo la calma. No podía reaccionar, no allí. Solo inclinó la cabeza, cubriéndose más con la capucha mientras fingía estar concentrado en su mesa. Cuando la camarera volvió con su pedido, Boruto comió en silencio, aprovechando el tiempo para planear sus próximos movimientos. Shimizu era un buen lugar para pasar desapercibido durante un tiempo, pero no podía quedarse demasiado. Las noticias viajaban rápido, y si los rumores sobre él llegaban hasta allí, alguien podría reconocerlo. Necesito encontrar un lugar más remoto, pensó mientras bebía agua. Algún lugar donde pueda entrenar y pensar en lo que haré a partir de ahora. Las calles de Shimizu estaban llenas de vida incluso al caer la tarde. Las luces de los faroles reflejaban sus cálidos brillos en los canales, y el bullicio de los comerciantes comenzaba a ceder. Boruto, aún con su enje activo, caminaba con cautela, observando los edificios en busca de una posada que no pareciera demasiado ostentosa. Finalmente, encontró un pequeño cartel de madera colgado frente a una casa de aspecto modesto, Posada Río Sereno, alojamiento económico y seguro. Esto servirá, murmuró mientras empujaba la puerta. El interior de la posada era sencillo pero acogedor.
El vestíbulo estaba decorado con muebles de madera desgastada y una pequeña lámpara que daba una luz cálida al lugar. Detrás de un mostrador, una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza estaba escribiendo en un cuaderno. «Bienvenido, joven. ¿Buscas un lugar para quedarte?», preguntó con una sonrisa amable. Boruto asintió, intentando no mostrar demasiado entusiasmo. «Sí, pero no tengo mucho dinero». La mujer lo miró con curiosidad, pero no parecía desconfiar. «Bueno, tenemos habitaciones pequeñas por 200 RY a la noche. Incluyen una cama y agua caliente para lavarte. ¿Te interesa?». Boruto hizo cálculos rápidos en su mente. Apenas tenía suficiente dinero para unas pocas noches, pero era mejor que nada. «Está bien, me quedaré». «Perfecto, entonces. Aquí tienes la llave. La habitación es la número 5, al final del pasillo». Boruto subió las escaleras de madera que crujían ligeramente con cada paso. Cuando llegó a la habitación, abrió la puerta y dejó escapar un suspiro al ver el interior. Era pequeña, pero limpia. Una cama sencilla con una manta, una mesa de madera y un pequeño espejo colgaban en la pared. Había incluso una ventana que daba a los canales de Shimizu, permitiéndole escuchar el tranquilo sonido del agua corriendo. Se dejó caer en la cama, sintiendo por primera vez en días algo de comodidad. Cerró los ojos por un momento, dejando que su cuerpo cansado se relajara. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la pequeña habitación, Boruto abrió los ojos lentamente. Había dormido mejor de lo que esperaba, pero sabía que no podía perder tiempo. Su dinero apenas alcanzaría para un par de noches más, así que necesitaba un trabajo urgente. Después de lavarse con el agua que la posada ofrecía, se vistió con su sencillo atuendo y ajustó su enje para asegurarse de que nadie sospechara. Con determinación, salió a las calles de Shimizu. Mientras caminaba por el mercado, el sonido metálico de martillos golpeando acero llamó su atención. Siguiendo el ruido, llegó a un pequeño taller de herrería al final de una calle lateral. Una nube de humo salía del techo, y el calor que emanaba del lugar se sentía incluso desde la entrada. Un hombre robusto y canoso trabajaba con destreza, martillando lo que parecía ser una hoja de herramienta. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero sus movimientos eran firmes y precisos. A su lado, un pequeño cartel decía: «Se busca ayudante. Trabajo honesto y bien pagado». «Esto podría funcionar», murmuró Boruto, armándose de valor para acercarse. «¿Qué quieres, chico?», preguntó el herrero sin levantar la vista de su trabajo, su voz ronca y directa. «Vi que necesita un ayudante». «Estoy buscando trabajo», respondió Boruto con confianza. El hombre dejó de martillar y finalmente lo miró. «¿Tú? No pareces tener la fuerza para esto. ¿Sabes algo de herrería?». Boruto negó con la cabeza. «No, pero aprendo rápido. Puedo cargar cosas, limpiar el taller y hacer lo que necesite». El herrero lo miró en silencio por un momento antes de soltar un gruñido. «No tengo tiempo para inútiles, pero si puedes soportar un día aquí, tal vez te dé una oportunidad». «¿Trato hecho?». «Trato hecho», exclamó Boruto con determinación. El herrero, que se presentó como Tetsuya, no perdió tiempo en ponerlo a trabajar. Boruto comenzó cargando pesados lingotes de metal desde el almacén hasta el taller. Aunque estaba acostumbrado a misiones ninja y entrenamientos agotadores, el trabajo físico era diferente. Sus músculos protestaban con cada carga, pero no se detuvo. «Nada mal para un novato», dijo Tetsuya mientras ajustaba una hoja al rojo vivo en el yunque, «pero esto no es solo fuerza. También necesitas paciencia y concentración». A lo largo del día, Boruto aprendió a observar el proceso de forjar metal, calentar, martillar, enfriar, repetir. Aunque no se le permitió tocar las herramientas principales, Tetsuya le explicó cada paso con la precisión de alguien que había dedicado su vida a su oficio. Durante una pausa, mientras bebían agua en el taller, Tetsuya lo miró con curiosidad. «Eres joven, pero parece que estás cargando algo pesado. ¿Por qué un chico como tú está buscando trabajo en un lugar como este?». Boruto desvió la mirada, incómodo. «Solo quiero empezar de nuevo.
El herrero asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Boruto decía. La forja es como la vida, chico. A veces, necesitas soportar el fuego y los golpes para convertirte en algo más fuerte. Pero también necesitas una base sólida, o te romperás. Las palabras resonaron en Boruto más de lo que esperaba. Aunque no lo dijo en voz alta, sabía que esas palabras aplicaban perfectamente a su situación. Al final del día, Boruto estaba exhausto, pero satisfecho. Había trabajado duro y, a cambio, Tetsuya le pagó unas monedas y le ofreció volver al día siguiente. No eres tan inútil como pensé. Si sigues así, podrías aprender algo más que cargar metales, dijo Tetsuya con una sonrisa apenas perceptible. Gracias, no te decepcionaré, respondió Boruto, inclinándose ligeramente en señal de respeto. De regreso a la posada, Boruto sentía un extraño alivio. Aunque el camino que había elegido estaba lleno de incertidumbre, al menos había encontrado un lugar donde comenzar a construir algo por su cuenta. Esa noche, mientras miraba la banda ninja rayada, pensó en las palabras de Tetsuya. Tal vez, con el tiempo, podría usar ese fuego que había soportado para volverse más fuerte, como el acero que había visto forjar ese día. El paso del tiempo en Shimizu fue un bálsamo para Boruto. Las semanas transcurrieron rápidamente y cada día encontraba algo que lo alejaba de los recuerdos dolorosos de Konoha. La herrería, aunque agotadora, se convirtió en una constante en su vida, y Tetsuya en una figura que le brindaba algo de guía, incluso si era de manera indirecta. Con el dinero que ganaba trabajando con Tetsuya, Boruto podía pagar su estadía en la posada y disfrutar de pequeños lujos, como una comida caliente en el mercado o un momento de tranquilidad junto a los canales de la ciudad. Había aprendido a moverse con naturalidad entre la gente, perfeccionando su enge para no llamar la atención. Se presentaba como Kaede, un joven viajero que buscaba un nuevo comienzo. Los comerciantes y vecinos que lo conocían empezaron a aceptar su presencia, viéndolo como un chico trabajador y reservado. Con el tiempo, Tetsuya le permitió involucrarse más en el proceso de forjar armas y herramientas. Aunque al principio los martillazos de Boruto carecían de técnica, fue mejorando poco a poco. No estás mal, Kaede, dijo Tetsuya un día mientras observaba a Boruto trabajar. Con más práctica, podrías convertirte en un herrero decente. Gracias, maestro, respondió Boruto, dejando que una pequeña sonrisa se asomara en su rostro. Aunque nunca se imaginó trabajando en algo tan mundano como la herrería, Boruto encontraba satisfacción en ver cómo los metales que forjaba tomaban forma bajo su esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, Boruto sintió una paz que le era desconocida. Se despertaba sin la presión de cumplir expectativas, sin el peso de ser el hijo del Hokage. No había misiones, ni exámenes, ni miradas de juicio. Solo su trabajo y las pequeñas alegrías de la vida diaria. Una tarde, mientras paseaba por los canales después del trabajo, compró un pequeño bol de fideos de un puesto callejero. Se sentó en una banca cercana, disfrutando del suave murmullo del agua y el cálido resplandor del atardecer. Tal vez esto no sea tan malo después de todo, pensó, dejando que la brisa fresca despejara su mente. Sin embargo, incluso en los momentos más tranquilos, un pequeño vacío seguía latente en su interior. Por mucho que intentara evitarlo, a veces su mente regresaba a Konoha, a su madre, a Imawari, a Sarada y Mitsuki. ¿Cómo estarían? ¿Lo habrían olvidado? ¿O seguían buscándolo? Pero cada vez que esas dudas lo acosaban, Boruto apretaba los puños y se repetía que no podía volver. Había cruzado una línea al rayar su banda ninja, y no había marcha atrás. Una noche, mientras cerraban la herrería, Tetsuya se acercó a Boruto con una expresión seria. Kid, te has acostumbrado bien a este lugar, pero noto que llevas algo en el pecho que no te deja avanzar del todo. Boruto se tensó. No sé de qué habla, maestro. Tal vez no quieras hablar de ello, y está bien. Pero déjame decirte algo, el acero más fuerte es el que ha pasado por el fuego más intenso. Pero si ese fuego lo consume demasiado rápido, se quiebra. Encuentra un equilibrio, chico. Aprende a manejar el calor sin dejar que te destruya. Las palabras resonaron profundamente en Boruto. Aunque no lo admitió, sabía que había verdad en ellas.
Tal vez esta vida tranquila no era solo una huida, sino una oportunidad para reconstruirse. Un pequeño atisbo de felicidad. Esa noche, mientras regresaba a la posada, Boruto miró el cielo estrellado y dejó escapar un suspiro. Por primera vez desde que dejó Konoha, pensó que quizás, solo quizás, podría encontrar algo de felicidad en esta nueva vida que estaba construyendo en Shimizu. A pesar de la aparente tranquilidad en su vida nueva, Boruto sabía que, en el fondo, algo no estaba bien. Cada día que pasaba en Shimizu, cada momento que parecía disfrutar de su trabajo en la herrería, una sensación de incomodidad lo perseguía. Había algo dentro de él, una parte que no podía ignorar, su naturaleza de shinobi. Aquel atardecer, después de un día agotador en la herrería, Boruto se encontraba de pie junto a un canal, mirando las aguas que fluían suavemente. Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, pero su mente estaba lejos de Shimizu, en Konoha, en su antigua vida. Sabía que ya no podía escapar de lo que era. Había intentado engañarse a sí mismo durante semanas, convencido de que una vida como civil podría ser suficiente. Pero cada vez que veía a un shinobi pasar, cada vez que sentía la presión de su propio entrenamiento en su cuerpo, sabía que no podía abandonar esa parte de él. No soy un herrero, no soy un comerciante, soy un shinobi. Las palabras salieron de sus labios sin que Boruto se diera cuenta. El peso de su banda ninja rayada estaba aún sobre su mente, y aunque había abandonado el símbolo, ese fragmento de su identidad seguía en su interior. Podía dejar la aldea, podía huir de la responsabilidad de ser el hijo del Hokage, pero jamás podría huir de sí mismo. De vez en cuando, las imágenes de su entrenamiento con Sasuke, Naruto y los demás resurgen en su mente, y la sensación de poder, el desafío y la camaradería, le daban una punzada en el pecho. Boruto se daba cuenta de que esa sensación de pertenecer, de estar rodeado de personas con las que compartía objetivos, era algo que no podía encontrar en Shimizu. No aquí, no con este nuevo nombre, no en este nuevo camino. Su corazón latía más rápido solo de pensar en la emoción de las misiones, en el contacto con la batalla, en el desafío de superar sus propios límites. Sentía que todo lo que había aprendido, todo lo que había sido entrenado para hacer, ahora se pudría en la herrería. Una noche, mientras caminaba de regreso a la posada, Boruto se detuvo frente al cartel que anunciaba la herrería. La fatiga de la jornada estaba en su cuerpo, pero su mente no descansaba. Sabía que, por mucho que le gustara la calma que había encontrado en Shimizu, en lo más profundo de su ser, la guerra del shinobi nunca lo había dejado. No puedo simplemente quedarme aquí, se dijo a sí mismo, como si hablara con alguien que no podía ver. Boruto sabía que no podía seguir corriendo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión, seguir huyendo de su vida como shinobi o regresar a Konoha y enfrentarse a lo que había dejado atrás. Pero mientras sus pensamientos seguían girando en círculos, una sensación de claridad comenzó a crecer dentro de él. No podía seguir viviendo como un civil, sin importar cuánto lo intentara. No importaba lo simple que hubiera sido su vida en Shimizu, el fuego de un shinobi estaba dentro de él. Soy un shinobi, y siempre lo seré.